lo importante no es que existió Job, Jonás o Tobías, la enseñanza que encarna ese relato de Job, de Jonás, de Tobías, etc. Entonces, ¿todo lo que cuenta la Biblia es un cuento? ¿Todo es parábola? ¿Todo es nada histórico? No, no digo eso. Hay que estudiar cada libro. Y estudiando este libro decimos, esto es un género histórico, o esto es un género lírico, o épico. Hay que estudiar. Para eso están los entendidos. Y los entendidos, por el modo de hablar del libro, dicen, esto es histórico, o esto no es histórico. Y esto lo podemos entender perfectamente, porque en español pasa igual. Yo, en mi modo de hablar, la gente que me escucha sabe si lo que yo digo es un cuento o es una historia real. Por ejemplo, si yo digo, érase una vez un padre que tenía 2 hijos, va de cuento. ¿Por qué va de cuento? Porque mi modo de hablar, érase una vez un padre que tenía 2 hijos, es el modo de contar un cuento. Si yo digo, estando yo en Barcelona, conocí un señor que tenía 2 hijos. Histórico, histórico. ¿Por qué? Porque mi modo de hablar, estando yo en Barcelona, conocí un señor que tenía 2 hijos, es un modo de contar un hecho real. Si yo digo, érase una vez un padre que tenía 2 hijos, ese modo de hablar es modo de contar un cuento. Pues lo mismo que hoy entendemos perfectamente, según el modo de hablar, si lo que contamos es histórico o no es histórico, lo mismo pasa en la Biblia. Los entendidos saben distinguir si este libro es histórico o este libro no es histórico. Pero, repito, la importancia no está que realmente este personaje existió. La importancia está el mensaje que la Biblia me comunica con ese personaje, porque la Biblia no viene a hacer historia, sino a transmitir un mensaje religioso. Lo mismo podemos decir con la ciencia. La Biblia no es un libro científico. La Biblia no viene a enseñarme ciencia. La Biblia viene a enseñarme un mensaje religioso. Por lo tanto, no pasa nada si la Biblia tiene errores científicos. No pasa nada. La Biblia dice cosas que no son científicas, no son exactas, pero es igual, porque lo importante no es la exactitud científica de lo que dice, lo importante es el mensaje religioso que transmite en lo que dice. Por ejemplo, la Biblia dice, Josué paró el sol. Josué no paró el sol. ¿Cómo va a parar el sol? Si el sol no da vueltas alrededor de la Tierra. Es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol y que en su rotación nos presenta distintas partes de su superficie. Por lo tanto, el Sol no da vueltas alrededor de la Tierra, pero la Biblia va como hablaba aquella gente. Si aquella gente se creía que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, pues la Biblia habla como hablaba aquella gente. Josué paró el Sol. No, Josué no paró el Sol. Josué no pudo parar el sol, porque el sol no da vueltas alrededor de la tierra. Por lo tanto, la Biblia, cuando dice Josué paró el sol, eso no es verdad. Josué no pudo parar el sol. Pero la Biblia va como hablaba aquella gente, y no nos extrañemos de eso, porque también hoy no hablamos con exactitud. Hoy también decimos el sol sale y el sol se pone, y no es verdad. El sol ni sale ni se pone, sino que es la tierra la que en su rotación ofrece a los rayos solares distintas partes de su superficie. Por lo tanto, el sol ni sale ni se pone. Sin embargo, hablamos así. El sol sale, el calendario. Hoy el sol sale a tal hora. No, señor. El sol ni sale ni se pone. Pero hablamos de las cosas de la tierra tal como se ven desde aquí, aunque ese modo de hablar no sea exacto. Lo mismo pasa con los números. Los números en la Biblia son simbólicos muchísimas veces. Hay que saber entender lo que quiere decir. Son simbólicos. Y lo mismo que nosotros hacemos. Le digo a uno, oye, ya era hora que llegaras, que llevo esperándote 3 horas. No son 3 horas, son 15 minutos. Y esos 15 minutos, digo yo, 3 horas. Porque exagero. Cuando digo 3 horas, no son 3 horas exactas, que son 180 minutos. Cuando digo 3 horas, no son 180 minutos. Son mucho tiempo. Mucho tiempo. Y para decir que llevo esperándole mucho tiempo, digo que llevo aquí 3 horas. No son 3 horas, son 15 minutos. O digo, oye, te he llamado 1000 veces y nunca estás en casa. Hombre, no le has llamado 1000 veces, le has llamado 4.
pero para decir muchas veces digo 1000 veces. Te he llamado 1000 veces, no estás nunca en casa. No son 1000, son 4. Pues lo mismo que nosotros, en nuestro modo de hablar, los números muchas veces son simbólicos, pues lo mismo en la Biblia. Hay muchos libros simbólicos, muchos números simbólicos. Por lo tanto, a esto voy. No tenemos que creer la Biblia al pie de la letra. Hay que saber qué quiere decir, porque a veces su lenguaje no es exactamente lo que dice. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la Biblia dice que Dios hizo a Adán del barro de la tierra, no significa que sea arcilla, dice materia. Dios hizo a Adán de la materia, que la materia puede ser un cuerpo de mono. Tan materia es un cuerpo de mono como el barro. El barro es materia mineral y el cuerpo de mono es materia sensitiva, pero materia, porque materia se contrapone a espíritu. Y si el animal no tiene espíritu, es materia sensitiva. Y si el barro no tiene espíritu, es materia mineral. Por lo tanto, si Dios hizo a Adán de la materia, pudo ser un cuerpo de mono. Pudo ser. Después veremos si fue o no fue. Pero pudo ser un cuerpo de mono. Porque tan materia es el cuerpo de mono como el barro. Barro, materia mineral. Un mono, un cuerpo de mono, materia sensitiva. Y Dios, de la materia, hizo a Adán, infundiéndole un alma espiritual a su imagen y semejanza. Este es el mensaje. Este es el mensaje. El hombre es obra de Dios. El hombre es obra de Dios. Porque Dios le infunde un alma espiritual. Y al infundirle un alma espiritual, le hace a su imagen y semejanza. Porque Dios es espíritu. Dios creador no tiene cuerpo. Y el hombre se parece a Dios en el espíritu. El hombre se parece a Dios porque tiene alma espiritual. Y al tener alma espiritual, es a imagen y semejanza de Dios. Que el cuerpo que tiene, sea de un mono o sea del barro de la tierra, es lo de menos. Lo importante es que el hombre es obra de Dios, porque Dios de la materia le infunde el espíritu y lo hacen a su imagen y semejanza. Esta es la posible explicación de lo que se llama evolucionismo y que está aceptado por la Iglesia. Si nosotros aceptamos que el hombre es obra de Dios, aunque Dios utilizara un cuerpo de mono, Dios utiliza un cuerpo de mono, le infunde un alma y entonces eleva a lo que era un mono, lo eleva a hombre. Porque el mono, si no tiene alma espiritual, sigue mono, y los monos de hoy vienen de los monos de ayer, plano animal. Pero si Dios coge a un mono, le infunde un alma espiritual, lo eleva al plano humano. Y ahora, eso que era cuerpo de mono, con alma espiritual que lo hace hombre, lo eleva de un plano animal a un plano humano. Y ahora sigue evolucionando en el plano humano, con alma espiritual, con alma inteligente, descubre el fuego, puede cocer los alimentos. Ya aquella mandíbula robusta que tenía cuando comía carne cruda se decrece. Utiliza el cerebro con su inteligencia, la cavidad craneal aumenta, el ángulo facial, que era muy agudo, se va haciendo más recto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el hombre evoluciona en el plano humano y el animal sigue evolucionando en el plano animal. Los animales de hoy, los monos de hoy, vienen de los monos de ayer. Y el hombre puede ser que tenga un origen común con el mono. Pero el salto del plano animal al plano humano se lo dio Dios infundiéndole un alma espiritual. Entonces, el mensaje de la Biblia de que el hombre es obra de Dios, no hay ningún problema. Para la Iglesia, ningún problema en aceptar que Dios utilizara un cuerpo de un mono para hacer a Adán. Sin embargo, esto es una hipótesis. De ninguna manera es obligatorio creerlo. Y al que esto no le gusta, no tiene ninguna obligación de creerlo. Porque aunque esta hipótesis del evolucionismo está generalizada en los centros de enseñanza y en los medios de comunicación, pero de ninguna manera es clara y definitiva. Es una hipótesis posible, pero no indiscutible. Hay muchos científicos que no son evolucionistas. Yo os voy a leer algunos datos que he puesto en mi libro Para Salvarte,